archivos. Seguramente muchos de ustedes pues ya conocen o han aprovechado esta herramienta y otros tal vez no. Entonces, la idea es que hoy pues vamos a recordar los pasos más importantes, la funcionalidad y vamos a realizar unos casos prácticos para que ustedes vean lo fácil que es realizar importación de archivos. Bueno, entonces vamos a ver también, vamos a empezar viendo las generalidades. Entonces, dentro de importación de archivos, es posible realizar importación a cada una de las tablas de Nuasoft. Es una forma de agregar información de manera muy fácil, de evitar digitar los datos. Además, facilita la inserción o creación de tablas de registro en maestros y tablas. También nos permite actualizar acumulados o documentos que se encuentren alojados en otras aplicaciones. Es muy frecuente que de pronto utilicemos o vengamos de utilizar otro software. Lo que podemos hacer es extraer la información de ese software anterior para insertarla en Novasoft. O es posible que de pronto pues tengamos información que no hayamos insertado por alguna situación o no hayamos hecho una liquidación. Lo podemos hacer con esta herramienta. Ustedes encuentran sus procesos de importación de archivos en importación de archivos en la parte izquierda de su aplicativo. Esta es la interfaz gráfica de Novasoft Web versión 4.01. Sin embargo, pues este proceso de importación de archivos lo venimos trabajando desde varias versiones anteriores, entonces lo van a encontrar en la misma ubicación. Aquí vemos el botón de importación de archivos y se desplegan dos opciones. Una que se llama definición, tareas de importación y otra que se llama ejecución, tareas de importación. Es muy importante que ustedes validen que en sus equipos ustedes cuenten con este prerequisito. Ustedes lo pueden buscar de pronto en Google si van a consultar ahí en aplicaciones y características de su equipo y no lo encuentran, lo pueden buscar así como Microsoft Access Database Engine. Este es el nombre pues en inglés. Hay versiones de este producto que vienen en inglés, en español. Ustedes, si lo van a descargar, pueden seleccionar el idioma. Este es un complemento que necesita Excel, necesita Novasoft para poder hacer esa inserción. Entonces, si no lo tienen, pueden dirigirse a Google o al buscador que ustedes utilicen, digitan. Bueno, estábamos recordando dónde podemos encontrar las opciones de importación de archivos. Vamos a dirigirnos al módulo de nómina y acá vamos a encontrar en la parte izquierda inferior nuestras tareas de importación. Les mencionaba que en este caso tenemos dos opciones, una que es tarea de importación como definición y la otra como ejecución. Generalmente, Novasoft tiene un listado de tareas que ya están previamente definidas. Sin embargo, si ustedes desean crear una definición nueva, lo pueden hacer. La única condición es que el nombre de la tarea sea U, inicie por U. Le pueden iniciar una codificación que sea U01, U1, pues la codificación que ustedes deseen. Aquí en nuestra presentación vamos a ver cómo definir una tarea de importación. Es posible que necesitemos de pronto crear una importación para crear, por ejemplo, las áreas de la compañía. Si vamos acá a esta tabla, vamos a buscar por acá áreas. Aquí hay una tabla que se llama definición áreas, pero si yo busco en el sistema, solo tengo creadas las 0
y la 01. Entonces, si yo requiero crear un listado de todas las áreas, lo puedo hacer mediante una importación de una manera muy sencilla. ¿Qué necesito para poder crear esa definición de importación de archivos? Es importante conocer el nombre de esta tabla. Entonces, si ustedes de pronto no tienen el conocimiento de esa tabla, cómo se llama, lo que podemos hacer es, podemos pedirle a Novasoft crear un ticket. Mediante la mesa de ayuda podemos pedirle apoyo a un consultor para que nos indique el nombre de la tabla que necesitamos insertar. Entonces, aquí le vamos a colocar el código que sería U01, la descripción. Entonces, en este caso le vamos a colocar importación, áreas, y vamos a buscar la tabla. Entonces, previamente yo ya validé y encontré que el nombre de la tabla es GTH, raya al piso, áreas. Recordemos que en este caso inicia por GTH, que son las tablas del módulo de gestión humana, pero interactúan con el módulo de nómina. Entonces, es posible que por eso, pues, encontremos varias tablas con ese que inicien por GTH. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos opciones de tipo de archivo que deseamos importar. Existe la opción de hacerlo a través de texto o archivo plano y otra opción que es mediante un formato Excel. Entonces, en este caso le estoy diciendo que deseo hacer la importación de mi archivo en formato Excel. Cuando le doy siguiente, en este caso, el sistema me muestra los campos que tiene cada tabla. Entonces, si yo reviso, acá en la parte inicial encontramos el campo, el nombre del campo, el nombre técnico de ese campo. Si ustedes desean, pues pueden ir copiando esta información a un archivo Excel. Yo previamente construí acá mi archivo Excel, que es la plantilla de áreas. Y tenemos en la parte superior esos nombres de cada columna. Entonces, esos nombres los encontramos aquí. Código de compañía, quiere decir este COTSIA, código de área, código de departamento, descripción y hay un código de organización. Entonces, aquí hay unos indicadores que nos indican cuáles campos nos permiten dejar los valores en nulo o vacíos. Entonces, en este caso, 3 de estos campos. Es importante tener en cuenta la longitud, que es en esta columna, este es máximo 3 caracteres, 12, 12, 100 y 20. Y lo más importante para el éxito de nuestras tareas de importación es tener en cuenta el formato de cada columna. Entonces ustedes acá ven la descripción de cada uno. En este caso, pues todos son char, varchar, nvarchar y char. Estas descripciones de estos campos nos indican el formato. Si vamos a revisar, en este caso, voy a tratar de reducir acá un poco el archivo para que podamos ver el formato de cada columna. En este caso, todos los podemos dejar como tipo texto debido a esa descripción de este campo. Cuando encontremos char o varchar, van a ser formato tipo texto. Es importante que si la descripción del campo es un texto o si de pronto es número, pero al lado izquierdo hay un 0, es importante que confirmemos que esa columna quede formato tipo texto para que nos quede el 0 a la izquierda. Si de pronto lo dejamos como número, nos va a eliminar ese 0 y no va a cumplir con el código que nosotros esperamos. Para Novasoft no va a ser lo mismo un 0,2 a un 2. Entonces ahí nos puede ocasionar un conflicto de información.
Vamos a cerrar este archivo Excel, lo vamos a importar más adelante. Vamos a darle acá la opción siguiente y vamos a darle terminar. En este caso vamos a confirmar si nuestra tarea de importación quedó creada. Recordemos que la opción, el nombre que le dimos es U01 y se llama importación áreas y efectivamente está creado. Aquí en nuestra presentación tenemos el paso a paso para la creación o la definición de tarea de importación. Aquí tenemos otro ejemplo que es una importación de la tabla de cargos. Como ustedes ven, aquí tenemos otros tipos de formato. Entonces debemos tener claridad. Cuando es char, varchar debe ser texto. Moneda debería ir en número. Char es texto, texto. Este bit generalmente queda como en formato general y es un dígito, casi siempre es como un 0 o un 1. Hay una, vamos a ir por acá, hay unas plantillas que están ya validadas, probadas por Nuasoft que nos pueden ayudar o facilitar este proceso. Entonces, lo ideal que podemos, digamos, podemos trabajar, tomar una plantilla y trabajar sobre esa misma plantilla. Debemos tener en cuenta que cuando hagamos de pronto, copiamos información de un archivo Excel y lo pegamos sobre nuestras plantillas, tratemos de hacerlo únicamente copiando la información, copiando texto, le damos el copiado especial y no garantizar que no copie el formato. Cuando vemos acá en tareas de importación, entonces nuestro primer paso va a ser registrar información en un formato Excel. Vamos a ver acá nuestro formato Excel de plantilla de importación de empleados. Entonces, lo más importante va a ser diligenciar la información. Como ustedes ven acá, la información previamente pues ya la registré y tengo el formato asignado para cada columna. Ustedes básicamente qué información deben tener en cuenta. Por ejemplo, este tipo de columnas de fechas, cuando es fecha debemos confirmar que la fecha sea fecha corta. Es posible que si de pronto por error le cambiamos al número, pues nos va a generar un conflicto. Cuando ustedes van a hacer el proceso de importación, es posible que les genere un error como error booleano de registro de información, error booleano de, si ustedes ven ese término, quiere decir que hay un error en el formato. Entonces, la recomendación es entrar a validar columna por columna que cumpla con los requisitos o con las definiciones de esta plantilla. Entonces, por eso, pues vamos a tratar de hacerles llegar estas plantillas para que ustedes las tengan a la mano y puedan validarlas de manera inmediata y puedan aprovecharlas en sus procesos. Sin embargo, si ustedes de pronto no tienen acceso a estas plantillas o de pronto no las conocen, ustedes pueden aquí en la parte de ayuda ir a nómina, manuales de proceso, y ustedes aquí van a encontrar los manuales que les dan las instrucciones para la importación de empleados, importación de histórico de seguridad social, importación de histórico de nómina, importación de novedades e histórico de vacaciones. Y aquí en la parte inferior tenemos las estructuras de esas importaciones. Por ahora, aquí solo tenemos estas estructuras, pero como les indico, pues la idea es que ustedes cuenten con todos los archivos de las importaciones que están en el estándar. Si ustedes descargan, ustedes revisan, por ejemplo, este manual es muy detallado, muestra la funcionalidad
y la definición de cada columna, qué formato debe tener, qué información debe tener. Entonces aquí vamos a ver un poquito de este manual. Entonces nos muestra unas recomendaciones. Es muy importante que la primera hoja que vamos a cargar tenga el nombre de datos. Esto es muy importante. Si ustedes van a hacer una definición nueva, como el ejemplo de la importación de los cargos o de las áreas, ustedes crean su archivo en Excel, validan pues que los formatos, en nuestro caso de áreas, todas las columnas son tipo texto y le colocan el nombre de la hoja datos, así como está. Vamos a volver a nuestro manual y aquí nos da unas recomendaciones. Acá dice, por ejemplo, que la estructura escrita en este manual podrá ser cargada desde nómina, que los nombres de los encabezados no se deben modificar, que el nombre de la hoja debe ser datos, que se recomienda realizar una migración inicial con un empleado para validar la estructura. En este caso, pues sería como nuestra plantilla. Ya cuando confirmemos que esa estructura no funciona, pues va a ser nuestra plantilla. Que la calidad de la información migrada dependerá exclusivamente de los datos suministrados por el usuario. Que las celdas que no cuenten con información se deben dejar vacías y no se debe colocar la palabra null. No es necesario colocarle null. Se recomienda migrar empleados activos y antes de iniciar proceso de migración es importante verificar que las tareas de importación se encuentren en la ruta que ya estábamos validando, que sería acá. Entonces aquí vamos a revisar qué tareas o qué definiciones están creadas. Para la versión 4.01 actualmente están todas estas tareas creadas dentro del estándar. Si ustedes requieren de pronto tareas adicionales, como les indico, las podrían crear. Después de que garanticemos que nuestro archivo formato Excel esté creado de manera correcta, aquí les estaba mostrando en la presentación donde podrían, acá, donde se pueden dirigir si de pronto se les olvida la ruta. Les recuerdo, acá está, esta es la URL, que es Nueva Ayuda, Novasoft, nuevaayuda.novasoft.com.co. Ustedes pueden ir directamente a esta dirección o pueden enlazar, le dan en el botón de ayuda y automáticamente los lleva a ayuda. Entonces recordemos la ruta. Recuerden que la opción de Nueva Ayuda, la página de Nueva Ayuda está a su disposición, no solo respecto a estructuras de importación, sino cualquier campo que de pronto tengan duda. Es importante también que ustedes previamente conozcan información. Acá nosotros les damos la estructura, pero hay información que es de la empresa. Por ejemplo, hay una información como los códigos de los bancos, la estructura de costos. Esta estructura, el código de la compañía, si tienen centros de costo, clasificadores, esa información va a tener una codificación diferente para cada empresa. Los códigos de los cargos, los códigos de los fondos. Novasoft tiene cargados un listado pues, de fondos que son como los básicos, pero es posible que de pronto para cada empresa también sea diferente, dependiendo del orden en el que lo hayan creado. Como ustedes ven cuando vamos desplegando acá, el sistema nos va mostrando en qué formato está, si está en general, si está en formato texto, si está en número. Esta información pues es muy importante y les voy a mostrar un ejemplo, digamos una tarea, un experimento que realicé ayer. Básicamente es el mismo archivo, pero vamos a verlo por acá. Si ustedes ven aquí, lo que yo hice fue consultar una fórmula
una función que se llama celda para consultar en qué formato está mi plantilla. Entonces consulté en qué formato está cada campo. Aquí tengo pues la definición técnica de la tabla y aquí entonces en resumen solo necesitamos 3 tipos de formato para estas columnas. Cuando está como G, cuando la fórmula me da como resultado de ese campo, ustedes ven ahí que estoy enlazando toda la fila 2. Cuando el resultado es G, por ejemplo, va a ser un formato general. Si el formato es D1, como en este caso, va a ser un formato de columna tipo fecha. Miren, como pueden ver, acá en la parte superior nos dice fecha. Y por acá vamos a buscar uno que sea número. Estos, por ejemplo, si nos damos cuenta, si consultamos ahí, el formato es número. Entonces, es una forma de analizar el archivo o la plantilla, teniendo en cuenta que este archivo de empleados nuevos es el más largo, el más completo, el que tiene más columnas. A veces una columna nos puede generar inconsistencia o podemos tener alguna diferencia de formato. Entonces, con esta fórmula, lo que yo hice justamente fue confirmar en qué formato está cada columna y que sea un poco más fácil de revisar. Espero que de pronto, bueno, cuando ustedes tengan la plantilla puedan hacer el ejercicio utilizando la función celda y en adelante pues ya pueden revisar su información. Vamos a cerrar aquí este archivo y vamos a continuar con nuestra presentación. A continuación, entonces, cuando ya tenemos nuestro archivo de Excel, lo que vamos a hacer es ejecutar la tarea de importación. Entonces, en Novasoft, vamos a volver aquí a nuestra ruta, aplicación nómina, ejecución tarea de importación. El segundo paso sería seleccionar la tarea de importación que necesitamos. Siguiente sería desde aquí llamar nuestro archivo. En este caso vamos a decirle que vamos a importar este de acá, le damos abrir y cargar archivo. Siempre abrir y luego cargar. Aquí no lo vamos a hacer todavía. Vamos a continuar validando los siguientes pasos. Cuando tenemos, acá le damos siguiente, le damos cambiar, le damos cargar archivo, seleccionamos nuestro archivo, así le damos cargar y tenemos un resultado. La importación del archivo se ha realizado correctamente. En esta primera fase de la importación, lo más importante es, digamos, acá tener en cuenta que el formato esté correcto. Si de pronto el sistema encuentra un carácter inválido, por ejemplo, un punto, un asterisco, o encuentra que el formato no coincide con el esperado, nos va a generar un error y no nos va a permitir hacer la inserción. Si nos sale ese resultado, así como lo vemos ahí, si dice que la importación del archivo se ha realizado correctamente, quiere decir que estamos cumpliendo con el formato esperado. No es, digamos que no es necesariamente que la información que cargamos esté correcta. Es posible que yo acá, por ejemplo, le haya cargado por error un fondo de cesantías 1500. Resulta que ese fondo de cesantías no existe. Novasoft me lo dejó cargar porque está cumpliendo con el formato de esa columna. Pero en este proceso todavía no alcanza a validar si esa información existe, si el código de banco está correcto, si el porcentaje de riesgos está bien. Esa información todavía no le alcanza a validar en este proceso. Bueno, con respecto a lo que explica Marisela, con el tipo de datos y los formatos, efectivamente dentro de la tarea de importación, ¿cómo funciona? Primero, dentro de la tarea se hace la inserción en una tabla temporal. Por eso en esa tabla temporal los registros van a quedar en este momento
y como indicaba Marisela, no se hace la validación si ese tipo de código existe, ya sea en la estructura de costos o en el cargo, sino ya después posterior a un proceso que más adelante Marisela va a explicar, que es la parte de los procesos como tal de ejecución, que ya se inserta esa temporal a las tablas pues reales de Innovasoft o a las tablas de producción. Entonces, por eso, dentro del proceso, la tarea simplemente lo que hace es respetar el formato y se carga la temporal y en ese momento no se hace validación si la información que se está cargando es la real o está correcta, sino ya cuando hacemos este segundo proceso que va a explicar Mari. Muchas gracias, Adriana. Efectivamente, hasta donde vamos en el proceso anterior, la información queda en una tabla temporal. Cuando le damos acá a terminar, él lo lleva a una tabla temporal. Por eso ahí todavía no sabemos si la información que insertamos está correcta. Es posible que un empleado nuevo de los que tenemos ahí cargados de pronto acá en nuestra plantilla, es posible que este empleado ya exista en nuestra base de datos. Entonces, el sistema me lo dejó insertar a la tabla temporal, pero ya cuando va a hacer el proceso que vamos a hacer a continuación, nos puede indicar que el empleado ya existe. Entonces, por eso es importante validar y tener en cuenta eso, revisar pues que de pronto no vayamos a importar o a realizar información que ya exista en la base de datos. Por ejemplo, este proceso de importación masiva de empleados nuevos aplica como el nombre del proceso lo indica, es únicamente para empleados nuevos. Es decir, que nunca hayan estado en Novasoft. Si lo que necesitamos hacer es un proceso de recontratación o reingreso, tenemos que hacer, aprovecharlo o hacerlo por otra tarea, no por esta de importación masiva. Si ustedes encuentran acá, bueno, en importación de procesos tenemos ejecución de procesos especiales. Dentro de procesos especiales, acá, procesos especiales, ejecución procesos especiales. Ustedes aquí en grupos de utilitarios van a encontrar los diferentes procesos de importación. Entonces, ya tenemos la información en la tabla temporal. Lo que queremos hacer es que el sistema cargue cada una de las tablas. Si es empleados nuevos, entonces acá importación masiva de empleados nuevos. Sin embargo, este proceso de importación es el único que tiene acá en el menú estándar de Novasoft, tiene esa importación. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos procesarlo por acá o podemos hacerlo por acá. Importación masiva de empleados. En este caso yo filtré, le di la opción Info y él me muestra las coincidencias, que en este caso sería el tercer proceso, importación masiva, empleados nuevos. Y simplemente sería darle procesar. Si de pronto le doy en este momento la opción de procesar, me va a decir pues que no, la lista es vacía porque no he insertado nada. Pero ese sería nuestro tercer punto y el último, digamos, ya para completar nuestro proceso de importación. Es importante siempre validar el resultado de la ejecución de cada proceso. Entonces es posible que yo haya querido cargar, no sé, 100 trabajadores, 200, pero es posible que de esos 200, la mitad me hayan presentado error. ¿Por qué? Porque tenían un código de fondo inválido, porque ya existían en la base de datos. Hay diferentes motivos, entonces lo único que me va a dar esa información es este listado, este resultado. Si deseo, hay una opción para exportarlo a Excel, de tal manera pues que podamos hacer filtros y validar si es necesario ajustar o corregir el archivo o tener, digamos, como la seguridad de que empleados se crearon de manera correcta. A continuación, vamos a realizar unos casos prácticos. Entonces, vamos a ir a nuestro proceso de importación. Vamos a recordar el primer paso que es importación de archivos, ejecución tareas de importación y vamos a ir a
importación masiva de empleados nuevos. Le vamos a dar siguiente y aquí le vamos a dar cambiar. De esta manera vamos a llamar nuestro archivo que se llama importación empleados, que previamente ya lo validamos, que estamos seguros que está bien. Le vamos a dar cargar archivo y el resultado es que la importación del archivo se ha realizado correctamente. Le vamos a dar acá terminar y vamos a hacer nuestra ejecución del proceso. Por acá le vamos a dar info, importación masiva de empleados y le vamos a dar procesar. Acá me dice que se creó un empleado nuevo. Entonces vamos a revisar. Si ustedes desean, como les indico, pueden exportar este resultado. En este caso, pues como es un único empleado, no tenemos problema, lo importó, dice que lo importó, entonces vamos a revisar. Y aquí nos dice que efectivamente este empleado se cargó. Entonces, ya, si ustedes desean, lo que podemos hacer es un barrido de pronto, pues para revisar la información, pero pues cuando tenemos muchos trabajadores, pues debemos tener la certeza que la información que registramos en Excel es la correcta. Listo, aquí me trae pues la información con la que yo lo creé. Y ahora vamos a revisar, vamos a hacer nuestro proceso de importación de otras tablas. Entonces, generalmente, uno de los procesos que nos demanda como mucha operatividad son los registros de las novedades, como ausentismos. Entonces, si ustedes revisan aquí en Novasoft, podemos hacerlo de manera manual. Podemos cargar estas novedades de ausentismos. ¿Qué necesitamos conocer? El tipo de ausentismo. El tipo de ausencia ustedes lo pueden encontrar por acá. Vamos a ir a ausentismos. Entonces aquí este tipo de ausencia es esta columna. Entonces el tipo de ausencia, la fecha de inicio de la ausencia, la fecha de inicio para nómina. Recordemos que en los ausentismos tenemos dos tipos de fecha. La fecha de causación, que es la fecha real, y esta fecha de la parte inferior, que sería para nómina. Generalmente pues las dos fechas son iguales, pero si de pronto presentan diferencias, pues aquí tendríamos dos fechas diferentes, tipo los días de ausencia, código de enfermedad. Generalmente los registros de incapacidad nos dan un código de diagnóstico que podemos registrar acá. Esta causa, ustedes la encuentran aquí, este causa es un campo informativo, entonces ustedes pueden registrar ahí la información que requieran. El número de la incapacidad, este es como el número interno de cada incapacidad, casi siempre traen un código. Este indicador, si interrumpe o no, si es hospitalaria, si el patrón asume el primer día. Recordemos que para los días de incapacidad por riesgos profesionales, aquí nos pregunta si el patrón asume el primer día de la incapacidad o no. Entonces, para Novasoft acá sería 1 sí, 0 no. Recordemos que aquí en la parte superior está, este es el nombre de la columna y ahí pues nos muestra 1 sí, 0 no. Si interrumpió, generalmente estos interrumpe son, digamos que los utiliza más como de pronto empresas del sector oficial, cuando de pronto se interrumpió la incapacidad, si hay prórroga. Y si hay una prórroga, entonces aquí en este campo tendríamos que asociar el número de incapacidad inicial. Entonces validamos que cumple con el formato que esperamos. Vamos a darle acá cerrar y vamos a hacer nuestro proceso de importación. Vamos a ejecución. Vamos a buscar acá
nuestra importación de novedades de ausentismo. Siguiente. Cambiamos y vamos a buscarlo. Cargar archivo. Terminar. Listo. Entonces vamos a revisar. Acá podemos escribir, bueno, ausentismo. Mentiras, nos falta un proceso acá en importación de archivos, ejecución tarea de importación, no, en procesos especiales, ejecución procesos especiales, utilitarios, y aquí vamos a buscar, entonces una forma de buscarlos como con más facilidad, cuando yo estoy ahí, me desplazo con Tab a la otra pestaña de procesos y me desplazo ya con las flechitas hacia abajo. Porque generalmente estos procesos de importación quedan como en la parte inferior y a veces no es tan fácil encontrarlos. O tenemos que minimizar mucho, reducir mucho la pantalla como para encontrarlos. Ahí me estoy desplazando con las flechitas, le doy importador novedades ausentismos y procesar. Registro ausentismo creado de manera correcta. Vamos a revisar. Aquí en ausentismos. Y efectivamente nos confirma que se creó el ausentismo por 3 días. Como les indiqué hace un rato, solo registramos la fecha inicial y a partir de el sistema automáticamente pues calcula la fecha final. Vamos a continuar con la importación de vacaciones. Entonces también tenemos una plantilla que es muy sencilla. Básicamente nos muestra código de empleado, fecha de inicio de vacaciones, días de vacaciones a disfrutar, es decir, los días hábiles. Si vamos a pagar días de vacaciones en dinero, los podríamos colocar acá. La fecha de corte, pagar sí o no. Recordemos que hay un indicador que nos pregunta si esas vacaciones que estamos cargando se van a pagar o no. Vamos a ir acá a nuestro maestro de vacaciones y es este indicador de hacer el pago. Entonces, 1 sí, 0 no. ¿En qué tipo de liquidación vamos a cargar esta o a pagar estas vacaciones? Y acá nos pregunta si pagar hasta inicio de las vacaciones, que es este indicador, pagar días trabajados hasta el inicio de vacación. Entonces debemos tener mucho cuidado y debemos tener claridad de ese indicador. Si está activo, nos va a pagar únicamente los días de nómina antes del inicio de las vacaciones más las vacaciones. Si no está activo, nos va a pagar todos los días de nómina más las vacaciones que correspondan a ese periodo, incluyendo los de después de regresar de vacaciones. En este caso, el indicador está en no, es decir, en 0. Vamos a hacer el proceso de importación de esas vacaciones, que es el 141. Vamos a buscar acá nuestro archivo, cargar, terminar. Y en procesos especiales vamos a hacer lo mismo. Como ustedes se dan cuenta, el proceso de importación es muy sencillo. El éxito de estas importaciones siempre va a ser nuestro archivo de Excel. Entonces aquí nos estamos desplegando, nos desplazamos con las flechitas hacia arriba, hacia abajo. Vamos a ubicar el proceso de importación de vacaciones. Aquí.
tenemos el botón, sí, el cuadro de resultados abierto. Entonces acá nos dice que se creó un registro de vacaciones para ese trabajador y vamos a consultar. Como vemos acá, registró la novedad de vacaciones con 20 días de acuerdo a la información que registramos de manera correcta. Ahora vamos a revisar la importación masiva de novedades fijas. Entonces vamos a ver novedades fijas. Vamos a buscar el archivo. Y aquí nos muestra código de empleado, concepto, fecha de inicio, fecha fin. Si deseamos podemos dejar la fecha fin vacía. La fecha de aplicación va a ser 2. Recordemos que la fecha de aplicación, dependiendo la periodicidad de liquidación del trabajador, puede ser 1, que sería primera quincena, 2, segunda quincena, o en el caso que sea mensual, pues va a ser en la segunda, y 3 serían ambas, cuando es quincenal y queremos que se haga el pago o el descuento de manera periódica para las 2 quincenas. El valor de cada cuota, si es proporcional, y si es proporcional, entonces si quiero que me incluya vacaciones, que me incluya cuando hay incapacidades, cuando hay licencias remuneradas, cuando hay vacaciones pagadas, y que aplique para el contrato vigente. En este caso podemos decirle que sí, que me aplique únicamente para el contrato vigente. Quiere decir que si de pronto yo finalizo el contrato de este trabajador y lo recontrato, no vaya a tener en cuenta este pago de este concepto, sino que lo cierre. Es decir, solo me va a aplicar para el contrato que está vigente. Vamos a cerrarle, vamos a decir que sí, nos guarde cambios y vamos a hacer el proceso de importación de esas novedades. Vamos a buscar acá nuevamente nuestro archivo, novedades fijas. Lo cargamos, terminar, procesos especiales, ejecución de procesos, utilitarios. Y aquí está, no, perdón, acá este no es. Vamos a buscarlo. Novedades fijas. Importador, novedades fijas. Procesar. Y acá nos dice que se creó de manera correcta esta novedad para el concepto 001072 y vamos a consultar acá. Y efectivamente nos muestra que se creó la novedad con una fecha final vacía. Activo el indicador de aplica para el contrato vigente. Importación masiva de histórico. Bueno, generalmente, digamos que no es común que hagamos el cargue de este tipo de información. ¿Cuándo vamos a necesitar cargar este tipo de novedades? Un ejemplo muy frecuente es cuando de pronto consignamos las cesantías, por ejemplo, en enero o en febrero, pero lo hicimos de manera directa, es decir, ya sabíamos, por el consolidado, ya sabíamos cuál era el valor que teníamos que consignarle a cada trabajador, pero de pronto lo hicimos directamente y no hicimos la liquidación 08 de consignación fondos. Este es un caso muy frecuente. Entonces, si ya sabemos cuál fue el valor que consignamos y ya estamos revisando de pronto nuestro certificado de ingresos y retenciones, es posible que pues, necesitemos cargar esa información para poderla reportar. Podríamos dejar esta información para este trabajador, digamos que sea del 2020. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que vamos a cargar un concepto, entonces depende qué concepto necesitemos, puede ser el concepto de consignación o de pronto pueden ser unos intereses de cesantía.
El concepto que ustedes requieren. Vamos a decirle que lo pagamos en la liquidación 01 o en la 08. Ustedes deciden en qué fecha de corte. Este proceso de importación solo tiene fecha de corte. Si ustedes se dan cuenta, acá no tiene la fecha de liquidación. Entonces, nosotros sabemos que la fecha de liquidación es cuando se ejecutó el proceso, cuando se liquidó, cuando se pagó. Y que la fecha de corte es la causación. Pero como en este caso solo tenemos una fecha, pues podemos dejarle la misma. Fecha de liquidación y corte, vamos a decir que 31 de enero de 2020. Entonces, aquí si quisiéramos, vamos a recordar cuál es el concepto de consignación. Entonces, vamos a ir a conceptos y vamos a confirmar cuál es el concepto de consignación a fondos. Entonces, aquí y vamos a ir a buscar. Vamos a buscar entonces aquí como por el nombre del concepto, consignación. Entonces aquí tenemos que el concepto es el 001561. Entonces vamos a simular que se nos olvidó cargar esa consignación a fondos y vamos a decir que vamos a cargar el concepto 001561 para ese trabajador o para todos los trabajadores y vamos a decir que se pagó en la liquidación 08 con esa fecha de corte. El valor, la cantidad. Aquí ustedes encuentran en este modelo, en esta plantilla, encuentran unos comentarios. Entonces dice que corresponde al valor del histórico, la cantidad de días y acá la naturaleza. Entonces es importante tener en cuenta esta naturaleza. Si es 1, son devengos. Si es 2, son deducciones. Y si es 3, es no opera. Para efectos del certificado de ingresos y retenciones, necesitamos tener mucha claridad de qué es lo que vamos a cargar. Entonces, si de pronto por error se nos va un 2, pues vamos a afectar el archivo o ese certificado y no nos va a dar el valor que esperamos. Entonces, en este caso, lo podemos dejar como un devengo. También es válido si lo dejamos de pronto como una naturaleza 3, porque la consignación a fondos es, digamos que es especial, ¿cierto? No se le paga directamente al trabajador, sino que se consigna al fondo. Si es naturaleza, no opera, puede ser perfectamente no opera. Esto depende. Hay otros casos en que ustedes, el cliente desea dejarlo como naturaleza 1 y pues también le liquidan un neto para efectos contables, que sea pues el débito y el crédito. Aquí vamos a decir que este es modo de liquidación 0. Recordemos que existen diferentes modos de liquidación, entonces es importante tenerlo en cuenta con qué modo de liquidación deseamos que se cargue ese concepto. Aquí la aplicación del concepto, entonces si queremos que se aplique en la primera o en la segunda quincena, aquí vamos a decirle que en la segunda. Y acá hay un campo que se llama SECON. Entonces, es como la secuencia del concepto. Si ya se ha liquidado en una liquidación inicial, entonces la segunda, digamos, la segunda liquidación sería como una reliquidación. Sería la secuencia 2, sería una reliquidación. Y si hay más liquidaciones, el sistema lleva esa secuencia de cuántas veces se liquidó un concepto en la misma fecha de corte. Sin embargo, pues en este caso, pues lo vamos a dejar con secuencia 1 porque se supone que el concepto no se liquidó. Esta sería la primera. Vamos a cerrar, guardar y vamos a hacer la importación de nuestra información. Como ustedes ven, es un proceso que es muy importante y a la vez pues es crítico. Por eso es importante validar quién puede tener los permisos para insertar este tipo de información. Entonces, internamente ustedes pueden validar quién tiene como este nivel de permiso, este alcance. Aquí vamos a seleccionar nuestra tarea de importación de histórico. Acá es esta.
Sí, efectivamente la 144. Le vamos a dar siguiente. Vamos a buscar nuestro archivo que acabamos de ajustar. Cargar. Listo, en este momento entonces está en un proceso como en una tabla temporal y vamos a los procesos especiales. Vamos a utilitarios y ahora vamos a buscar entonces importación de histórico. No lo veo. Importación, históricos de liquidación. Procesar. Dice que se cargó la información de manera correcta. Entonces, tenemos varias opciones. Una es ir a la hoja de vida y de pronto buscar por histórico, o la otra opción es generar de pronto un reporte. Entonces yo les puedo sugerir, digamos, para ese tipo de concepto les puedo sugerir el concepto individuales de liquidación. Lo cargamos con fecha de 2020, entonces vamos a ir a buscar esa fecha. Entonces vamos a decirle que enero de 2020, podemos dejarlo acá del 1 al 31 de enero de 2020. Y ahora vamos a buscar entonces por concepto 00, 0015, 61. Al 0015, 61 y lo buscamos en histórico. Vamos a ver qué información nos trae. Mientras nos carga el reporte, voy a confirmar la cédula del trabajador porque no la recuerdo. Acá dice que es la cédula 101007. Y vamos a consultar. Efectivamente, dice que para el trabajador con código 101007 se cargó este valor por concepto de consignación a fondos. Y confirmamos que es el mismo valor, 321.900, y es el mismo. Entonces, aquí ya estamos confirmando que la información se insertó de manera correcta. Por acá vamos a revisar ahora el proceso de importación masiva de préstamos. Entonces, generalmente hay un único formato, que es el que vamos a ver acá, pero entonces es importante tener en cuenta que existen dos formas de préstamos, existen dos tipos de préstamos, uno que tenga la cuota fija y el otro que tenga la cuota variable. Entonces, este tiene una cuota variable. Como ustedes se dan cuenta, el valor del préstamo es de 450, pero acá tiene tres cuotas, acá le dijimos que tiene tres cuotas, y los valores de la cuota son diferentes. Entonces, en este caso, ¿qué información nos pide para esa importación? Nos pide el código del empleado, el código del concepto, la aplicación, es decir, en qué quincena se lo vamos a descontar, el tipo de liquidación, la fecha de inicio del préstamo, el valor total, si queremos que nos programe las cuotas o no. En este caso le vamos a dejar como 0 para que nos registre el valor de las cuotas que le estamos diciendo acá. La cantidad total de cuotas, valores, las fechas de las cuotas. Dijimos que en la segunda quincena, entonces las fechas, aquí es importante tener en cuenta, si de pronto estuviéramos cargando, no sé, 20, 50 préstamos,
es importante que cada préstamo tenga un código diferente. Aquí, en este caso, yo le registré un valor 1 para este préstamo. Entonces, si yo registro otro préstamo para otro trabajador, perfectamente podríamos asignarle el consecutivo 2. O ustedes pueden colocar, iniciar un consecutivo, el 101, 102, 103. ¿Qué es lo importante? Que exista un ID, un código de préstamo asignado a cada préstamo para cada trabajador. ¿Sí? Es importante tener en cuenta esta información cuando estamos haciendo una inserción de préstamos de manera masiva. Aquí nos pregunta qué usuario está haciendo esa creación de préstamos, esa inserción, y si es proporcional a las vacaciones. Entonces recordemos que hay una opción en el maestro de préstamos que nos permite asignarle, activarle esta opción que nos calcule de manera proporcional cuando el trabajador sea las vacaciones anticipadas. Entonces, si está activo, debería ser en 1. En este caso, vamos a cerrar acá, no le vamos a cambiar nada. Vamos a ir acá a Nueva Soft, vamos a ir a hacer la importación, definición tarea de importación. Vamos a buscar préstamos. Aquí está la de préstamos. Y vamos a buscar entonces nuestro préstamo con cuota variable, que es este que tengo acá. Y vamos a decirle cargar archivo, terminar. Vamos a ir a procesos especiales, ejecución, procesos especiales, utilitarios. Y vamos a buscarlo. Entonces, recordemos que podemos buscarlo por acá. Importación masiva de préstamos y procesar. Aquí nos dice que se creó el préstamo con cuota variable y las respectivas cuotas. Vamos a revisar ese préstamo para ver cómo quedó. Novedades de préstamos. El trabajador. Y aquí vamos a ver la programación de pagos. Efectivamente nos creó 3 cuotas con valores diferentes. Vamos a revisar cuál es la diferencia de estructura con la cuota fija. Entonces, en este caso le vamos a cargar otro préstamo por el mismo valor de 450,000, pero con 3 cuotas del mismo valor. Entonces, ¿en qué cambia? Vamos a registrar una única fila. Le vamos a activar este indicador de programar cuotas, número de cuotas 3, el valor, la fecha de la cuota inicial y el ID del préstamo. Nada más, no tiene nada más de, digamos, como de diferente. Lo único es que dejamos una sola línea. El proceso va a ser el mismo. El 137 es el mismo. Sistema internamente valida según el indicador si la cuota es fija o es variable. Terminar. Y lo encontramos. Importación masiva de préstamos, procesar. Listo, acá nos dice que se creó el préstamo de cuota fija y las cuotas respectivas. Vamos a volver a consultar el maestro de préstamos y vemos la diferencia. Entonces, el préstamo con identificador 10 es el que tiene las cuotas variables.
Y ahora vamos a ver el último que acabo de crear, que es el 11, donde nos creó 3 cuotas con el mismo valor. Recordemos, la única diferencia es el indicador de programar cuotas y que solo cargamos una línea. De resto utilizamos la misma estructura, podemos utilizar la misma plantilla, no tiene nada más, digamos, como de especial. Hay casos en que tampoco es muy frecuente, pero de pronto necesitamos insertar registros en la tabla de seguridad social. Entonces, aquí vamos a hacer una prueba insertando un registro para la línea N. Recordemos que en la planilla de seguridad social, o mejor en la tabla de seguridad social, se agrupan dependiendo el tipo de, digamos, como de novedades. No sé si es de nómina, si son licencias, si son vacaciones, si son, ¿qué otro centismo, qué otro tipo tenemos? Si tenemos dudas, entonces aquí podemos ver el comentario. Entonces hay líneas de ajuste, por acá vemos de licencias no remuneradas, días trabajados. Hay unos que vemos acá, digamos, de N, o hay unos que dicen ajuste, pero estos ajustes no se ven reflejados generalmente en la plantilla. No, lo que hacen es como afectar el IBC. Pero en la planilla, perdón, en la planilla de seguridad social solo vemos estas que son vacaciones, la U de licencia remunerada, de pronto la P de proyección. La P de proyección no la vemos en la planilla, pero sí queda registrada en la tabla de seguridad social como P, como L de licencia no remunerada, I de incapacidad. La línea E, recordemos que es el valor que hace base de la ley 1393 cuando tenemos conceptos no salariales, y ajuste de nómina. Tenemos diferentes tipos de líneas acá, de tipos de registro. Vamos a ocultar nuevamente el comentario. Entonces ustedes pueden registrar acá dependiendo lo que necesiten. Generalmente esto lo utilizamos de pronto cuando hacemos migración de un software a otro, entonces podemos cargar nuestra seguridad social con esta plantilla. La fecha de corte que nos, digamos, a la cual corresponde esta seguridad social, día salud, pensión, riesgos y el IBC para cada uno. Entonces vamos a hacer una prueba acá, vamos a cerrar y vamos a cargar nuestro archivo de importación en seguridad social. A ver si ya lo seleccionamos. Siguiente. Vamos a buscar nuestro archivo. Cargar. Terminar y vamos nuevamente a procesos especiales y ejecutar nuestro proceso especial. Aquí importación históricos de seguridad social y procesar. Se han cargado los registros indicados correctamente. Por favor, valide consulta histórico de seguridad social. Entonces, como nos indica ese resultado, lo mejor que podemos hacer es ir acá al proceso de consulta histórico seguridad social y vamos a buscar entonces el trabajador. Lo mejor es siempre consultar acá como por porcentaje en tipos de liquidación para que nos valide todos. Y la información que cargamos corresponde a febrero, entonces la vamos a consultar por acá. Y vamos a procesar. Entonces aquí efectivamente nos muestra los registros que cargamos. El IBC, la cantidad de días, el valor, el tipo de registro y lo carga. Eso es lo que hace este proceso de importación seguridad social. Como les digo, no es muy frecuente, solo si de pronto llegan a encontrar
la necesidad, pues lo vamos a tener. Hay un proceso, aquí vamos en nuestro listado, con la importación de seguridad social. Entonces, en la versión anterior, de pronto el formato para esta columna de fecha de inicio tenía un formato diferente. No sé si recuerdan que se debía cargar como 2021-0301, una estructura como diferente y el formato era texto. Entonces, para esta versión, ya digamos que se ajustó ese campo, el formato de esa columna, y el formato va a ser en tipo fecha. Así, fecha corta, tiene día, mes, año. ¿Cuándo se utiliza este proceso de importación de historia laboral? Es común de pronto utilizarlo cuando queremos cambiar la estructura de costos. De pronto se abrieron unos nuevos centros de costo, entonces queremos que la estructura a partir de 1 de marzo sea la que carguemos acá. O de pronto cambian los códigos de cargo, los salarios, los códigos de área, los centros de trabajo. El salario, acá lo tenemos. Entonces, yo voy a cambiar, voy a registrar esta información porque quiero que el sistema me cree esta nueva historia laboral a partir del 1 de marzo. Entonces, vamos a ver cómo está la información de las historias laborales de este trabajador en este momento. Vamos acá, consultamos. Dice que actualmente tiene una historia laboral con una información. Dice que tiene un salario de 900,000 y que esta historia laboral inicia el 1 de febrero de 2021. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a importar la información para historia laboral y qué esperamos o qué es lo correcto que debe hacer el sistema. Cerrar la historia laboral vigente y crear una nueva. Entonces, si de pronto el trabajador tiene un contrato a término fijo, lo correcto es que pues el sistema me cierre la historia laboral actual, digamos a 28 de febrero, me cree la nueva y me respete la fecha final de esa historia laboral para la nueva historia. Entonces vamos acá a darle terminar, procesos especiales, utilitarios. Vamos a buscar nuestra historia, importación masiva de historia laboral. Procesamos. Dice que se creó una nueva historia laboral. Entonces vamos a consultar cómo nos quedan nuestras historias laborales. Entonces, si se dan cuenta aquí, el sistema me cerró la historia laboral que estaba vigente, la cerró a 28 de febrero y ahora me creó la nueva historia laboral a partir del 1 de marzo. Aquí como fecha de novedad siempre me va a dejar la fecha de hoy, la fecha en que yo estoy procesando, en que se hizo la importación. Y como, digamos, como ustedes lo pueden observar acá, ya no me deja activo el indicador de nuevo, que es lo correcto, ¿cierto? Me creó una nueva historia laboral, como es el mismo contrato, le da continuidad, ya no le deja el indicador de nuevo y me trae el salario que yo le asigné y el código de compañía nuevo. ¿Qué otro cambio tenemos acá? El cargo. Tenía el cargo 01 y ahora va a tener el cargo 02. Entonces, todos estos cambios los podemos hacer mediante ese archivo de importación de historia laboral. Es muy sencillo tomar la plantilla y diligenciar la información que necesitamos actualizar. Si de pronto tenemos dudas, recordemos que aquí, en Nueva Ayuda, encontramos, vamos a ver si tenemos acá para la estructura de importación. No, acá tenemos la de empleados nuevos, de histórico, novedades de histórico de vacaciones, histórico de seguridad social, histórico de nómina. Pero esta plantilla pues es muy sencilla para que ustedes la puedan aprovechar y puedan actualizar este tipo de información. Recuerden que si tienen dudas, al final de la capacitación las podemos resolver. Vamos a revisar, vamos a hacer otra prueba, otro ejemplo con la importación de distribución de empleados.
Les mentí, antes de ver la de distribución de empleados, vamos a ver la de actualización de hoja de vida. Entonces, no sé si les ha ocurrido que de pronto en algún momento sus trabajadores de pronto cambian de residencia o cambian de correo electrónico y ustedes requieren hacer una actualización masiva de esa información. Entonces, lo que podemos hacer es diligenciar esta información con la información actualizada. Aquí está también pues digamos que aquí la banderita donde les muestra qué quiere decir cada código, qué información debería ir, si quiero decir que es género femenino, masculino, qué código le debo colocar. Aquí está toda la información para que sea muy sencillo diligenciar. Por acá vemos la información nueva, por ejemplo, este trabajador le quiero cambiar el correo electrónico. Entonces vamos a revisar cómo está este empleado en su hoja de vida. Entonces vamos a ir a la hoja de vida de este trabajador, vamos a revisar para que veamos el cambio. Entonces, si queremos actualizar información de hoja de vida, lo podemos hacer de una manera masiva con este archivo. Entonces vamos a buscar por acá en datos. Entonces, datos básicos 2, el correo que tiene actualmente el trabajador es prueba@novasoft.com.co. Entonces, vamos a hacer la prueba importando nuestro archivo, ejecución tarea de importación. Vamos a decirle que queremos actualizar los datos masivos en hoja de vida. Siguiente, vamos a llamar nuestro archivo que es importación, actualización hoja de vida versión 4, cargar archivo, terminar, procesos especiales, utilitarios y vamos a buscar. Entonces, actualización masiva de datos en hoja de vida, procesar. Dice, los datos cargados de la hoja de vida fueron actualizados con éxito. Entonces, uno de los campos que yo recuerdo que quiero cambiar es el correo. Entonces, vamos a revisar si efectivamente nos cambió el correo. Como ustedes pueden ver aquí, ya nos aparece el código nuevo correo 222@gmail.com.co. Entonces, este es el proceso que tendríamos que hacer para corregir o para actualizar más bien la información de nuestros trabajadores. Esta plantilla se llama importación. Vamos a cerrarla. Y ahora este también lo vamos a cerrar. Vamos a buscar por acá, ahora sí, el proceso de importación, distribución de empleados. Entonces, bueno, no sé cómo lo maneje cada una de las empresas en las que ustedes administran la nómina, pero hay empresas que requieren que de pronto se realice una distribución de costos, una distribución al momento de hacer la interfase contable para que un porcentaje de esos costos se vaya a un centro de costo y otra parte a otro. Aquí tenemos unos clasificadores dependiendo la estructura que cada empresa maneje. Entonces ustedes pueden hacer la cantidad de combinaciones que deseen para hacer esa distribución. Y aquí lo que estamos asignando es un porcentaje. ¿Qué es lo importante? Que esta distribución para un trabajador siempre nos sume 100%. Entonces aquí estamos haciendo distribución únicamente para 2 centros de costo, pero dependiendo de la estructura yo puedo acá colocar, no sé, 10, 20 estructuras para el mismo trabajador y a cada uno asignarle un porcentaje de tal manera que siempre me sume 100. ¿Cuál es el objetivo de esta distribución? Que el sistema me cree una definición de distribución. En este caso le vamos a decir que la distribución será la con código 200, la descripción será importación 02, que la fecha de inicio de esa distribución será 02
perdón, del el 0102 de 2021 y que se le asigne a este trabajador a partir del 1 de febrero de 2021. Entonces, es posible que de pronto no estemos muy familiarizados con este tipo de parametrización. Aquí en interfaces, parametrización, distribución local, ustedes encuentran una tabla que se llama definición. Acá voy a mostrarles una que tengo por acá como ejemplo, que es esta importación. Entonces, esta sería la definición. En nuestra importación se va a llamar 200. Aquí hay una de prueba que se llama 100. Tiene una distribución que sea centro de costo, zona centro y zona Caribe, y cada uno tiene un porcentaje asignado de manera que suma 100, el 70 y el 30. Y esa definición muy seguramente fue cargada a un trabajador. Entonces aquí está creada la definición. Aquí en esta funcionalidad solo le decimos el porcentaje y la estructura. Y acá en esta tabla se le indica a qué trabajador. Entonces vamos a mirar, creo que el trabajador es este que termina en 01 y efectivamente se le asignó esta distribución 100 a partir del 1 de febrero. Entonces, internamente al momento de hacer la interfase contable, el sistema va a cargar ese porcentaje. Va a ser como esa distribución 70-30 con esos centros de trabajo, con esos centros de costo, perdón. Vamos a hacer la importación de nuestra definición 200 para el empleado 10-0002. Entonces aquí hay una distribución que se llama importación, distribución, empleados. Listo, ya importamos nuestro archivo. Ahora vamos a hacer el proceso de importación. Vamos a hacer el proceso importación, distribución empleados. Vamos a buscarlo por acá. Importación masiva, distribución empleados. Dice que se creó la definición 200 y que se asignó al trabajador 10-0002. Vamos a revisar si eso es cierto. Entonces vamos a volver acá a nuestra definición. Vamos a consultar la distribución 200. Sí, efectivamente, vamos a ver pues los porcentajes. 80-20, correcto. Y ahora vamos a ver el trabajador, si efectivamente pues nos cargó esa distribución. Y le asignó la distribución. Entonces, como ustedes ven, es un proceso muy rápido, muy sencillo. Y es mucho más ágil que si lo hacemos acá uno a uno. Crear la definición, crear cada una de las estructuras acá para el centro de costos se puede tornar pues muy demorado. Y de pronto si la distribución la tenemos en combinaciones muy extensas, pues va a ser un proceso demorado. Por la tarea de importación, pues si el archivo está bien, van a ser solo 2 minuticos. Otra importación que puede ser muy interesante, que nos puede ahorrar mucho tiempo, es la importación masiva de parametrización contable. Entonces vamos a revisar nuestro archivo, nuestra plantilla. Y vamos a consultar qué parametrización contable tiene el concepto 001050. Entonces vamos a ir a conceptos. Recordemos que en esta versión 401 la parametrización contable la vemos en el mismo maestro de conceptos. Buscamos acá 001050 y vamos a ver la distribución. En este caso vamos a ver la distribución contable local.
Entonces dice que este concepto tiene activo el indicador de contabilizar concepto durante interfase. Dice que va a una cuenta débito 510507. Entonces resulta que queremos, no sé, por algún motivo nos quedó una cuenta errada o queremos cambiar, actualizar el PUC. Entonces lo que podemos hacer es registrar acá el código de concepto, el modo para concepto, si queremos que contabilice sí o no, si queremos que lo lleve a una cuenta débito local o cuenta crédito. En este caso, pues le estamos registrando la cuenta débito local. Queremos que sea a una 510506. El campo de cuenta crédito lo dejamos vacío. Clase de tercero. Aquí tenemos que el tercero es 1, que es el trabajador. Para poder diligenciar esto, pues necesitaríamos la tabla de qué tipo de tercero. Con mucho gusto lo podemos suministrar. La distribución de costos local, queremos que haga distribución o no, que sería este indicador. Asignación de cuentas según estructura de costos. Si queremos que se contabilice para NIF, también queremos que se actualice esa cuenta. Vamos a ver acá en NIF cómo está. Está la misma cuenta, a la 510507. Aquí vamos a decirle que esto lo deje vacío. La clase de tercero también va a ser 1. Tercero débito, si queremos de pronto un tercero que sea especial. Tercero crédito NIF. Si queremos que haga distribución por centros de costo también para NIF. Vamos a grabar este archivo. Y vamos a hacer nuestro proceso de importación. Entonces acá buscamos la tarea, actualización masiva de parametrización contable. Buscamos nuestro archivo. Terminamos. Listo, ahora vamos a nuestro proceso especial para actualizar esa información. Lo buscamos por acá. Y aquí está, actualización masiva de parametrización contable. Dice que se actualizó con éxito, entonces vamos a revisar si es cierto. Consultamos nuestro concepto y vamos a ver la cuenta. Efectivamente dice que la cuenta es 510506. Si recordamos, estaba a la 510507. Me lo actualizó acá y ahora vamos a ver para NIF. Para NIF también la actualizó. Recuerden que acá había un 0, entonces lo dejé vacío, también lo actualizó. Entonces, si fuera necesario actualizar la información contable para todos los conceptos, pues sería sencillo, ¿cierto? Para cada concepto y cada modo para concepto es importante. Porque en este caso, que por ejemplo el concepto 001050 tiene diferentes modos. Este es el modo 0, que es normal. Por ejemplo, para el aprendiz, claramente no me debió haber hecho nada. Digamos que acá casualmente tiene la misma cuenta, pero no me debió haber actualizado nada. Porque yo solo le dije acá que para el modo, ay, ya cerré el archivo. Solo le dije que para el modo 0. Esta es la distribución, la vamos a cerrar. Entonces, en ese caso, si quisiéramos actualizar la información para todos los conceptos, tendríamos que, para cada concepto, asignarle parametrización a los diferentes modos de liquidación. No sé si es normal, si es aprendiz, si es por horas. Es muy importante tener en cuenta eso.
A ver, hay otra plantilla que nos sirve para actualizar las áreas. Entonces vamos a revisar en este momento en qué área está la historia laboral de este trabajador. Entonces recordemos que área es es un campo que encontramos aquí en este maestro, historia laboral. Entonces aquí dice que el área asignada actualmente es 0. Entonces vamos a cambiarla, queremos cambiarla a un área 01, por ejemplo. O resulta que nosotros creamos una importación para las áreas. Entonces vamos a ver qué áreas tenemos creadas. Acá si le damos buscar, el sistema solo nos muestra la 0 y la 01. Entonces, ¿recuerdan que creamos una definición? Vamos a ver acá. Nosotros creamos una definición para la importación de áreas. Entonces, con este tipo de tareas así que creamos, nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esta importación áreas no tiene una tabla temporal, sino que yo lo estoy insertando directamente en la tabla. Entonces, vamos a ver esa tarea. Yo acá previamente ya tengo el archivo y quiero crear 3 áreas. Entonces, vamos a decir que acá este trabajador en actualización área no lo vamos a actualizar al área 01, sino de pronto a la 02. Vamos a guardarlo. Pero como la 02 todavía no existe, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear primero el área 02 para la compañía 01 y ahí sí le podemos actualizar el área al trabajador. Entonces vamos a ir nuevamente acá a tareas de importación. Vamos a importar las áreas. Siguiente, vamos a buscar nuestro archivo. Vamos a decir plantilla áreas. Es diferente, aquí tengo dos importaciones similares, ¿no? Una es plantilla áreas, que quiero crear las áreas, y la otra que me sirve para actualizar las áreas en la historia laboral. Vamos a crear las áreas. Entonces, esta no tiene un proceso, una tabla temporal, por eso me voy a saltar el proceso especial. Aquí no es necesario el proceso especial. Voy a revisar directamente definición de áreas. Como vemos aquí, el sistema automáticamente ya muestra la 01, la 02, la 03. Estas son las áreas que acabamos de crear con nuestro archivo. Con este que acabamos le hicimos definición, creamos el archivo y ya tenemos nuestras áreas. Si de pronto quisiéramos o de pronto la información fuera errada, pues tendríamos que ir una a una a eliminarlas. Por eso debemos tener mucho cuidado porque se insertan directamente a la tabla, no pasan por una tabla temporal. Entonces, como ya estamos seguros que existe nuestra área 02, lo que vamos a hacer es que vamos a importar la plantilla de actualiza áreas. Vamos a volver importación archivos, ejecución, tarea de importación. Y ahora le vamos a decir que actualización masiva de áreas. Actualización de áreas, cargar archivo, terminar. Esta como es una estándar, si pasa por una tabla temporal, entonces tenemos que ir a decirle que ya nos alimente la historia laboral y va casi al final. Ahí está como al final. Vamos a buscarla. Listo, actualización masiva. Esta actualización masiva de áreas está al final del listado y le vamos a dar procesar. Vamos a ver el resultado que dice
El área fue actualizada con éxito a 02 operaciones. Recordemos que este empleado tenía en la historia laboral el área 0. Entonces vamos a revisar con qué área quedó. Área 02 operaciones. Bueno, básicamente, digamos, con esta última importación realizamos como todos los procesos de importación, los principales, los que están dentro del estándar, y la creación o la prueba de la definición que hicimos de áreas. Hay unos reportes sugeridos que son, por ejemplo, el NOM 504, el NOM 201, el NOM 211, para revisar que la información haya sido cargada de manera exitosa. Dentro del desarrollo pues, de estas consultas, en la validación, pudimos consultar pues, que también en histórico Seguridad Social también se insertó la información, y ustedes pueden en cualquier momento validar la información. Siempre como recomendación, si hacen una tarea de importación, por favor revísenla. Revisen que haya quedado la información de manera correcta. Es posible que de pronto si cambiamos, no sé, se corrió una columna o algo así, podamos estar insertando información de manera errada, y eso pues sería delicado. Por eso la recomendación, primero hagamos la prueba con un registro y luego cargamos de manera masiva. Digamos que con el fin de evitar ese tipo de errores o de situaciones que se nos puedan presentar en la inserción, Novasoft es muy exigente con temas de formato y de definición de cada campo para evitar errores.